Bueno, voy a hablar de este libro de Pier Vittorio Aureli titulado Menos es suficiente, publicado en la editorial Gustavo Gili. Se trata de un libro que apareció originalmente en el año 2013 en la Strelka Press en Moscú y se hizo la traducción al español en el año 2016. Es una traducción de María Serrano. Se trata de un libro breve de esta colección de textos, vamos a decir así, de intervención que tiene la editorial Gustavo Gili, pero me parece un libro realmente notable que da vueltas en torno a una fórmula, a un eslogan que es este del menos less is more, menos es más, y va a aportar algunas interpretaciones, algunas reflexiones, a algunos desarrollos de qué es lo que supone, qué es lo que significa y también cómo podemos hoy entenderlo. Bueno, voy a dar cuenta de algunas de las cosas que marqué y subrayé de este texto. Comienzan recordándonos que está esta fórmula less is more asociada al arquitecto Mies van der Rohe y tomó prestada esta expresión de un poema de Robert Browning, que se encuentra esta expresión en el poema titulado Andrea del Sarto, y va a dar esta frase o va a soltar este eslogan de Less is More, Mies van der Rohe, en una entrevista que concedió al New York Herald Tribune el 28 de junio de 1959. Menos es más se entiende como una fórmula que celebra el valor ético y estético que entraña una economía de los medios decidida, elegida, autoimpuesta. Y sin duda la desnudez de la arquitectura de Mies es una expresión o viene a condensar esa idea del menos es más, una composición sencilla de elementos industriales prefabricados que llevaría implícita la idea de que la belleza únicamente puede surgir del rechazo de todo aquello que no sea estrictamente necesario. En años recientes, dice al comenzar el libro Pier Vittorio Aureli, especialmente a partir de la recesión económica del año 2008, la fórmula esta del less is more, de menos es más, ha vuelto a ponerse de moda, defendida esta vez por críticos y arquitectos y diseñadores con un tono que tiene un carácter marcadamente moralista. Ahí remite a una crítica de lo que sería todo ese nuevo modelo del menos es más asociado a los modelos de austeridad económica y cómo esa estética formal se traslada a planteamientos económico-ideológicos, que es algo de lo que habló ya Jeremy Till en un texto que se llama Scarcity contra Austerity Place. Y esta idea de una austeridad de la ciudad o un austericidio metropolitano también es interesante. Viene a decir aquí en la página 8 que si la exuberancia irracional del mercado inmobiliario empujó a la arquitectura de finales de la década de 1990 y principios de los 2000 hacia la producción de objetos icónicos cada vez más redundantes, esta situación comenzó a cambiar con el inicio de la recesión. Quienes previamente habían aclamado e incluso ejecutado las acrobacias realizadas por la arquitectura de la década anterior se volcaban de pronto en denunciar el vergonzoso despilfarro de recursos y presupuestos de la arquitectura. Y todo ese cambio de postura con respecto a lo que había sido las burbujas arquitectónicas, las tendencias autocelebratorias, los artificios, las locuras, las escultecturas, los emplazamientos señalizados, los objetos que se presentaban como modelos de todo un comportamiento metropolitano, pero que articulaban enormes consensos políticos, van a ser criticados con enorme dureza y el propio Pier Vittorio Aureli va a señalar que hay numerosos críticos de arquitectura que eran defensores, palmeros, paladines de aquel modo de hacer y que repentinamente se volvieron críticos de esa modalidad, algo que también sucedió, por cierto, en la crítica arquitectónica hegemónica o la más canonizada, la más académica en nuestro país. Sobre todo, lo que aquí quiere plantear es cómo algunos arquitectos han tratado de traducir los valores de la austeridad en términos puramente formales, como sería el caso de Ren Koolhaas y su despacho, la Oficina de Arquitectura Metropolitana,
y cómo lanzaron, por ejemplo, un manifiesto con Reiner de Graaf titulado Simplicity, simplicidad, como si de repente ellos fueran también los defensores de esa nueva simplicidad. Es la crisis actual la que parece que daba una oportunidad para hacer, tal como expresó algún arquitecto convertido en político, más con menos. Y es por esta razón que menos es más ya no es, dice, tan solo un mero principio estético, sino que es el meollo ideológico de algo más, algo en lo que la economía de medios no es ya una mera estrategia de proyecto, sino un imperativo económico a secas. En la historia del capitalismo, menos es más define las ventajas de reducir los costes de producción. Los capitalistas han intentado siempre obtener más con menos. Y así el capitalismo no solamente es un modo o una modalidad de acumulación, sino que también es un sistema de optimización de los procesos productivos. La innovación tecnológica, como sabemos, siempre ha estado impulsada por este imperativo de reducir los costos de producción, que es algo que también se está planteando cada vez de una forma más vertiginosa en el capitalismo de plataformas, en lo que se llaman las plataformas austeras, de las que habla, por ejemplo, Nick, con este apellido impronunciable, ¿no? Sirnek, en el libro publicado en la editorial Caja Negra, del que hablaré en otra ocasión. El principio de menos es más corre el riesgo de convertirse, señala Pier Vittorio Aureli, en una celebración cínica del espíritu de la austeridad y de los recortes presupuestarios de los programas sociales. Tanto la actitud menos es más en el diseño como los valores de las políticas de austeridad parecen converger en la tradición del ascetismo, práctica comúnmente entendida como la abstención de los placeres mundanos. De hecho, en los últimos años, dice Aureli, el ascetismo se ha identificado como la fuente tanto ideológica como moral de la ideología de la austeridad. Solo si hacemos sacrificios encontraremos el camino a la salvación y evitaríamos la catástrofe, el colapso, el Armagedón económico. A esta cuestión de la ideología sacrificial o de esa ideología socioeconómica o economicista que hace que la sociedad, como se decía, se apriete el cinturón, a esta idea de apretarse el cinturón dediqué uno de los capítulos, perdón por la publicidad, de mi libro Arte y Política en el tiempo de la estafa global. Una figura fundamental de la economía neoliberal es evidentemente el hombre endeudado, ese hombre endeudado al que ha dedicado excelentes libros Mauricio Lacharato, particularmente su libro La fábrica del sujeto endeudado, que está publicado en la editorial Amor Ortu. El ascetismo tiene que ver con esa dinámica de contraer deudas, es decir, el ascetismo es abstinencia, autodisciplina, es una disposición a sacrificar el presente para ganarse el futuro, la lógica conocida de las bienaventuranzas, y esta es la ética del capitalismo empresarial, que aquí evidentemente lo que hace Pier Vittorio Aureli es remitir al gran marco en el que esta cuestión de la ética del ascetismo se convirtió en la base del capitalismo. Es analizado, como todos sabemos, por Max Weber en su libro, en su ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay que recordar que Max Weber identifica dos tipos de ascetismo, lo que llama el ascetismo intramundano y el ascetismo extramundano. El primero, el ascetismo intramundano, supone un retiro del mundo, como en el caso de los eremitas y los monjes, mientras que el ascetismo extramundano adquiere un carácter más secular y contempla la posibilidad de una existencia que se libera de las distracciones mundanas para dedicarse plenamente a la ética del trabajo y a la producción. Max Weber considera el ascetismo extramundano como una de las raíces fundamentales de la ética del capitalismo, y sobre todo esto se va a producir con el advenimiento del calvinismo, que señala el ascetismo como algo que tiene que ver con algo que se puede desplegar más allá de los confines del monasterio, y así se va a convertir el ascetismo en una mentalidad diseminada por toda la ciudad. El hecho de que la práctica estética sea tan importante es porque, como sabemos, la práctica estética tiene que ver con la transformación del yo, y Pier Vittorio Aureli sostiene que puede ser tanto una forma de opresión cuanto una forma de resistencia o a las potencias
subjetivas del capitalismo, a las potencias subjetivizantes, a las potencias de sometimiento. Puesto que el ascetismo permite, dice en la página 15, centrarse en el yo como núcleo de su actividad, la arquitectura que se ha desarrollado en el seno de esta práctica no se centra en la representación, sino en la propia vida, es decir, en el bios como el sustrato más genérico de la existencia humana. El desarrollo de la arquitectura moderna en sí, con su énfasis en cuestiones como la higiene, el confort y el control social, ha venido impulsado por una lógica biopolítica. Es algo de lo que ha hablado, por ejemplo, Wallerstein en su libro Biopolitics and the Emergency of Modern Architecture, publicado en la Universidad de Princeton en el año 2009. Y esta dimensión de la importancia de la biopolítica o del control social tiene que ver sobre todo con este marco general del ascetismo en el que se escenifican las formas de la vida o esas formas de la vida a partir del monacato hasta el presente. Esto le llevará a señalar a Pier Vittorio Aureli que el ascetismo no es del dominio exclusivo de unos monjes enclaustrados, el ascetismo intramundano del que hablaba Weber, enclaustrados en sus celdas, sino que por el contrario lo impregna todo. Esto es el ascetismo extramundano, desde la lógica del propio capitalismo hasta el concepto de vivienda social y la retórica ideológica del diseño minimalista. La cuestión que aquí plantea al final de la introducción es la de si puede llevarnos el ascetismo hacia una forma de vida distinta de la que nos impone el status quo. En el capítulo primero comienza hablando de cómo la palabra ascética viene del griego askein, que significa ejercitarse, esto es, ascética significa originariamente hacer ejercicio. El ascetismo es una forma de vida en la que el yo es el objeto principal de la actividad humana. Por tanto, la ascética es una forma de la filosofía en la antigüedad, o hay que entenderla en relación con la sabiduría y la filosofía de la antigüedad, en la que la vida se entendía no solamente como algo dado, sino como un arte. Esto es como un arte de vivir. En el ascetismo la vida se convierte en ars vivendi, es decir, en algo que tiene y adquiere una forma específica. Los filósofos eran los que elegían una forma de vida, que era una vida teorética y que tenía que ver con el modo en el que se modulaban también y hasta se subvertían las convenciones sociales. La vida o la dinámica del ascetismo evidentemente tiene que ver con los orígenes del monacato, que coinciden con el reconocimiento de la Iglesia Católica por el emperador romano Constantino y con el comienzo de la alianza política y cultural entre la Iglesia y el Estado. La vida monástica, nos recuerda en la página 21 Pier Vittorio Aureli, se originó en los desiertos de Siria y Egipto, estos son los lugares que ofrecían a los primeros eremitas una tabla rasa, una tabula rasa cultural, donde empezar desde cero. Y desde el primer momento la vida monástica se presentaba como una crítica inapelable y radical del poder, no luchando contra él, sino directamente rechazándolo. La forma de vida del monje significaba carecer de hogar, ser un extranjero, rechazar cualquier papel dentro de la sociedad. Aquí Pier Vittorio Aureli, en este, como digo, breve, pero en mi opinión excelente libro, pues va siguiendo pasos que en muchos momentos son previsibles, pero también va introduciendo materiales que son fundamentales para hacer un análisis diferente de esta fórmula del less is more. Así, por ejemplo, traerá a colación con enorme pertinencia la genealogía de la moral de Federico Nietzsche, es decir, donde Nietzsche propuso una crítica fundamental del ascetismo, tratando de demostrar que el deseo de rechazar el mundo no supondría simplemente una retirada de él, como sostenían los eremitas y los primeros monjes, sino una manifestación sutil de la voluntad de poder del ser humano. Al hacerlo, redescubrió el significado original del ascetismo como control de uno mismo y, por extensión, como una condición previa necesaria para ejercer el poder político por los demás. Esto es lo que llama Nietzsche la interiorización del hombre, pero también estos ideales ascéticos son evidentemente los que van a crear aquello que se entiende como responsabilidad. El famoso capítulo sobre los ideales ascéticos de la genealogía de la moral trata de la culpa, la deuda, tan importante para la constitución del sujeto moderno, y la mala conciencia, y de esa culpa, deuda y mala conciencia surge la responsabilidad y la necesidad de dar respuestas. El segundo capítulo
continúa hablando de cómo la vida monástica va a evolucionar a través de diferentes formas, desde la vida eremítica en soledad y apartada de la comunidad a la semi-eremítica, y sobre todo qué suponía para los primeros monjes vivir juntos, ocupando cabañas individuales agrupadas alrededor de un espacio central, es decir, aquello que analizó también hermosamente Roland Barthes en su seminario Cómo vivir juntos, que está publicado en la editorial Siglo XXI y en el año 2003, y que es un seminario sobre lo que llama allí Roland Barthes la idiorritmia. Roland Barthes advierte que esta condición del vivir juntos permitía a los monjes estar juntos pero aislados, haciendo posible que cada uno de ellos preservara lo que él llama idiorritmo, del griego idios particular y ritmos, ritmo general. Los grupos idiorrítmicos eran una forma de convivencia que mantenía la posibilidad de estar solo, y de aquí surge una tipología fundamental del mundo moderno, que es la tipología de la celda o de la habitación individual. Para Roland Barthes, la celda individual es la representación por excelencia de la interioridad, y la idea de una estructura en la que la vida individual y colectiva se yuxtaponen sin fusionarse es también algo que es fundamental en las cartujas, y esa tradición, por ejemplo, que está presente en la cartuja de Galuzzo, cerca de Florencia, que tuvo esta cartuja de Galuzzo una, una enorme influencia en la idea de vivienda colectiva de Le Corbusier. Toda esta dimensión de las reglas monásticas, por ejemplo, del monje copto Pacomio, perfeccionada en la regla de San Benito y reformada parcialmente o radicalmente por San Francisco, de la vida comunal del cenobio, es algo que, como sabemos, impone unas reglas, y la vida o el monacato cenobítico estaba formalizado hasta en el más mínimo de los detalles, desde la vestimenta, el ritmo diario de la oración, del trabajo, es decir, nada se dejaba al azar. Había, como bien advierte Pier Vittorio Aureli, un incesante opus Dei, una incesante obra de Dios. El monasterio cenobítico nos ofrece la primera instancia de una gestión del tiempo a partir de una programación estricta. En el monasterio la forma sigue a la función del modo más estricto posible, es decir, aquí advierte Pier Vittorio Aureli que el monasterio es la base del funcionalismo o de la estructuración del tiempo de acuerdo a criterios totalmente planificados. En lugar de un contenedor genérico o un monumento simbólico, la arquitectura del monasterio es un aparato que marca e identifica obsesivamente las actividades de la vida. No es casualidad que el primer dibujo arquitectónico conocido sea la famosa planta, esbozada muy probablemente como proyecto para un monasterio benedictino ideal, que se conserva en la biblioteca del monasterio de San Galo. Esa planta del monasterio sugiere la idea de una arquitectura absolutamente autosuficiente, y sobre todo la idea del monasterio como aquello que anticipa todos los regímenes disciplinarios, es decir, aquello que es el antecedente de la prisión, del cuartel, del hospital y de la fábrica. Es decir, aquí se ve que la programación y la gestión del tiempo constituyen las bases de las formas de producción moderna y contemporáneas. La regla monástica más simple que jamás haya existido es la redactada por San Agustín, que es dilige et quod vis fac, ama y haz lo que quieras. Pero también aquí termina este segundo capítulo del libro advirtiendo cómo en todas estas dimensiones de las reglas monásticas van a ir conduciendo hacia una de las reformas más radicales de la experiencia vital, opuesta a las formas del poder moderno, que sería la de cómo se va a ir generando el concepto de propiedad privada. El capítulo tercero, continuándole vueltas a esta cuestión de los monasterios, como los monasterios benedictinos, como enormes espacios productivos que llegaron a convertirse en centros de poder y riqueza de extraordinaria magnitud, como sucedería con la orden del Cluny, que se expandió hasta convertirse
a veces en ciudades por derecho propio. Frente a esto, dice, los primeros monasterios franciscanos o los franciscanos rechazaron abiertamente el concepto de propiedad privada, no solo en lo que se refería a las posesiones individuales, sino sobre todo como posibilidad de ser propietario del trabajo de otros, esto es, de poseer capital en potencia, esto es, en forma de tierra o de herramientas. El uso se entiende aquí no como un valor, sino como el acto de compartir cosas en las dimensiones franciscanas, es decir, como la forma suprema de la vida en común. Este capítulo tercero es un capítulo en realidad de 2 páginas en las que únicamente plantea esta cuestión de la orden franciscana, que se niega a poseer cosas como un rechazo de su valor económico potencial, pero también se niega a explotar a los otros, y va a subrayar ese concepto franciscano de altísima pobreza, sobre el que también ha dado vueltas, ha reflexionado Giorgio Agamben, y sobre todo la pobreza como una forma autoimpuesta y por lo tanto la altísima paupertas como una forma de vida deseable, que se inspiraba en el franciscanismo, en la vida de los animales, donde no existe el concepto de propiedad privada. Lo que proponían los primeros franciscanos era un experimento radical, esto es, una forma de vida en la que no existe la propiedad privada, en la que compartir y convivir se convertirían en el objeto principal de la práctica ascética. El experimentum vitae de los franciscanos, como sabemos, duró muy poco, dado que la Iglesia los obligó a abandonarlo después de una intensa disputa judicial, pero este fracaso pone de manifiesto cómo la propiedad privada se había convertido en el aspecto definitorio de la vida moderna. El significado, advierte aquí Pier Vittorio Aureli, del ascetismo cambió, y con el auge, dice en la página 38, de la propiedad como activo social fundamental, ya no se trataba de una práctica voluntaria, sino más bien de una condición ética y moral cuyo objetivo era asegurar el control social e incrementar la dedicación al trabajo. También me permito aquí señalar cómo esta atención a lo común o a esa voluntad de no explotar al otro ni hacerse con las tierras, las herramientas colectivas, es decir, resistirse a la expropiación tanto del ámbito de trabajo cuanto de la fuerza de trabajo y a esa dominación sobre el otro para generar una vida en común. Esta es una cuestión que, como digo, ha sido objeto de reflexión por parte de Giorgio Agamben, pero también de Toni Negri y también de filósofos como Alain Badiou. En el capítulo 4 comienza señalando que la evolución histórica de la ciudad moderna es impensable sin el concepto de propiedad privada. La propiedad individual se convirtió en la base de las instituciones políticas modernas. La casa ya no era tan solo un refugio o la antigua oikos, esto es una casa privada claramente separada del espacio público, ahora era tanto un espacio habitable como el aparato económico y jurídico mediante el cual el emergente Estado moderno gobernaba a sus ciudadanos definiendo sus condiciones de vida más íntimas, es decir, sus hábitos, sus costumbres y sus relaciones sociales y económicas. Bueno, la contención ascética de la arquitectura que ha caracterizado la evolución de la vivienda social moderna desde la propuesta de Serlio en adelante representa el espíritu de sacrificio y el trabajo duro en aras de la producción. Esto es, la arquitectura, advierte Aureli, se manifiesta como un aparato paternalista y quizá la mejor encarnación de este modelo sacrificial paternalista sea la casa dominó del año 1914 de Le Corbusier, una sencilla estructura de hormigón que los propios habitantes podían construir con mínimos recursos, completando el interior de acuerdo con sus medios. Sin duda, se animaba a los sujetos a soportar unas condiciones de vida austera y por otro se los empujaba a convertirse en microempresarios de su exigua economía. El ascetismo en el capitalismo así se reapropia como un imperativo moral que empuja al sujeto a trabajar más duro, a producir, a acumular y, en último término, a consumir más. El ascetismo se convierte de esta manera en la legitimación moral del status quo. En el capítulo quinto comienza recordando cómo a comienzos de la década de los 30 Walter Benjamin escribió varios ensayos en los que atacaba los interiores decimonónicos burgueses, como serían
el texto Experiencia y Pobreza, que se publicó en el primer volumen de Benjamin que salió en nuestra lengua, que es Discursos Interrumpidos 1, que apareció en el año 1972 en la editorial Taurus, pero también en algunas consideraciones que hace de su viaje a Moscú. Y ahí Benjamin habla del apartamento burgués que estaba repleto de objetos y cuyo único propósito era reafirmar la ideología de la casa privada. Y Benjamin señaló cómo el diseño tanto del mobiliario cuanto del interior estaban impulsados no por la necesidad, sino por el afán de los habitantes de dejar sus huellas, es decir, de hacer del espacio de vida un espacio familiar, de reivindicarlo como propio. Y bueno, el interior doméstico decimonónico, despojado de sus pretensiones de estabilidad familiar y confianza económica, se reveló en toda su insoportable melancolía y angustia. Contra este modo decimonónico y burgués de habitar, Benjamin propuso la posibilidad de empezar desde el principio, del vacío, esto es de la tabla rasa, como un espacio carente de identidad, posesiones o sentido de pertenencia. En su breve y magnífico texto titulado Experiencia y Pobreza, describe las estructuras desnudas de hormigón armado de Le Corbusier como la encarnación de esa arquitectura. Resulta irónico, dice Vittorio Aureli, ahí habla en ese texto muy a la carrera de esta cuestión, es un texto muy corto el que está mencionando de Benjamin, habla sobre todo de la glass architecture, de la arquitectura de cristal, y advierte a Aureli que resulta irónico que Benjamin asociara el minimalismo de Le Corbusier con una forma radical de vida cuando, como señala este ensayista, estaba destinado esa concepción de la arquitectura de Le Corbusier a imponer el mecanismo de la propiedad privada en una escala aún mayor que el propio interior burgués decimonónico, y a pesar de ello, para Benjamin, la arquitectura desnuda de Le Corbusier era la más honesta representación de la brutalidad de la vida industrializada. Bueno, aquí, aunque Vittorio Aureli no lo advierte o no lo detalla, se puede decir que lo que le interesaba a Benjamin era lo mismo que le estaba interesando cuando hacía la consideración del traje negro de Baudelaire en su ensayo sobre Baudelaire, El París del Segundo Imperio, y decía que en el fondo Baudelaire lo que era un saboteador de su propia clase de origen y lo que estaba haciendo es transparentar o exteriorizar nuestra pobreza, que es una pobreza interior y exterior, y esta especie de funeral con respecto a las pretensiones aristocráticas o las pretensiones de una clase arribista o de una burguesía acomodada era algo en lo que Benjamin estaba hablando en realidad con respecto a su propia procedencia y a su propia inserción y a su dimensión del desarraigo. Y esta defensa de esta tabla rasa tiene que ver también con el texto que se titula El carácter destructivo. La única forma de vida aceptable, continúa Aureli, para Benjamin es ser un bárbaro moderno, capaz de empezar de la nada y dispuesto a pasársela con poco, a construir desde poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra. Esto es el carácter destructivo, aparecería como una fuerza liberadora. El carácter destructivo, escribe Benjamin, tiene solamente una consigna, a saber, hacer sitio, solamente una actividad, despejar. Su necesidad de espacio y aire fresco es más fuerte que el odio. Quizá la idea de esta dimensión de una forma radical de vida, advierte Pier Vittorio Aureli, se pueda encontrar en la habitación Coop de Hannes Meyer, concebida para una exposición sobre el diseño cooperativo que tuvo lugar en la ciudad de Gante de 1924. Meyer definió la habitación y no la vivienda como unidad principal de la vida, evitando así toda la cuestión de la existencia mínima que se ocupaba de las dimensiones mínimas de la vivienda unifamiliar. La habitación coop no es una forma de posesión, sino más bien el espacio mínimo que permite a cada persona vivir compartiendo el resto del espacio habitable. En este caso, la privacidad no supone la propiedad, sino más bien una posibilidad de soledad y concentración, una posibilidad que a menudo tienden a eliminar nuestras vidas productivas y sociales. A diferencia de Mies van der Rohe, para Meyer, menos no es más, sino que menos es suficiente. Meyer parece hacer realidad la idea del comunismo, tal y como la definió Bertolt Brecht, es decir, la idea de que el comunismo es la distribución equitativa de la pobreza.
entendiendo la pobreza en el sentido franciscano previamente enunciado como un valor. Y sin embargo, termina así este capítulo, Pier Aureli, es aquí donde encontramos también el gran peligro del ascetismo, su mera estetización, es decir, la conversión del ascetismo en estetización, del ascetismo en estilo, o la idea de la pobreza como una atmósfera. El capítulo sexto comienza advirtiendo que el diseño minimalista ha evolucionado precisamente desde la transformación del imperativo moral de la contención hasta convertirse en una estética fácilmente reconocible, como sucede por ejemplo en la arquitectura de John Pawson, cuyo diseño minimalista abarca desde villas y boutiques de lujo a un monasterio en Novi Durd, en la República Checa. Es decir, en cierta medida han convertido el minimalismo en eso que antes decía, un estilo, una estilización o un cliché. Y esta dimensión del cliché también se podía encontrar en aquellos que han estetizado el minimalismo, como sucedería en el caso del arquitecto Peter Zumthor, ganador del premio Pritzker, que dice que ha hecho la caricatura mayor del ascetismo en el pabellón que hizo para la Serpentine Gallery en el año 2011 en los jardines de Kensington, y donde parece que crea un hortus conclusus, pero sobre todo como evocando el monasterio, pero en una dimensión hiperestética. Aquí retomará un ensayo del año 2011 de Andrea Phillips titulado English Pastoral, en el que Phillips señala que el pabellón de Zumthor es un pabellón de la austeridad, entre comillas, que representa las políticas bucólicas. Las políticas bucólicas son adoptadas por el capitalismo, por el capital a raíz de la recesión. Dichas políticas bucólicas operan ahogando ideológicamente la creciente desigualdad económica y social en imágenes de contemplación y de reconciliación con la naturaleza. El ascetismo pierde aquí su carácter destructivo y se convierte en una cáscara vacía, cuya vacuidad es inversamente proporcional a la inmensa riqueza financiera que representa este tipo de arquitectura. Me parece muy interesante esta noción de políticas bucólicas que retoma aquí Aureli de Andrea Phillips, esta idea de una especie de canto a la naturaleza, como una especie de retorno al panteísmo, hasta todo aquello que hay de políticas bucólicas en un cierto revival de Thoreau, que en realidad en muchos momentos no es otra cosa que el cinismo absoluto. Y aquí también advierte cómo esa dimensión del ascetismo de las políticas bucólicas se podría encontrar también en la fotografía que retrataba a Steve Jobs, fundador de Apple, en el salón de su casa en Los Gatos. Es una fotografía de Diana Walker del año 1983, cuando Jobs ya era un empresario multimillonario de éxito, y dice que aparece con una taza de té en la mano, sentado en el suelo, en medio de una estancia perceptiblemente vacía, amoblada únicamente con una lámpara de pie y un tocadiscos, ¿no? Esta especie de despojamiento, que es el despojamiento de aquel que se puede despojar porque en realidad lo tiene todo a su disposición. Y esta obsesión por la simplicidad es una forma, podríamos decir, de la voluntad de poder contemporánea, y es también lo que caracteriza el diseño de Apple. Este diseño en el que Jobs sería como el abad de una nueva orden monástica que impone a sus colaboradores una estricta disciplina que tiene que ver con la parquedad y que tiene que ver con esa dimensión de cómo habría que comer, incluso con la parquedad y la sencillez en la forma de vestir. En el caso de Jobs, unos pantalones vaqueros y un jersey negro de cuello de cisne. Y sobre todo va a advertir aquí, en la página 64, Pier Vittorio Aureli, que una de las más potentes declaraciones sobre el diseño y la arquitectura de los últimos 30 años podría encontrarse en esta fotografía y también en los intereses de diseño ideológicos o ideológicamente marcados de Steve Jobs, y sobre todo esa idea de una práctica ascética que pone su énfasis en cómo vivimos. Es decir, ser un asceta significa mantener constantemente el control de uno mismo, ser consciente de su propio cuerpo y de la propia mente, y entrenarlos constantemente en el objetivo de vivir según nuestros propios principios. En este sentido, el ascetismo de Jobs, advierte Pier Vittorio Aureli, es un falso ascetismo. Es un ascetismo en el que lo que marca es las tendencias del área digital,
en la que lo que tenemos es lo que considera Pier Vittorio Aureli que es el drama, que es el drama de la incapacidad de prestar atención, es decir, la escasez de la atención. Si hay una verdadera, dice en la página 65, escasez en el mundo, que la retórica de la austeridad no menciona en absoluto, esa es la escasez de atención que ahora se ha visto consumida por un estado de distracción permanente impulsada por medios cada vez más sofisticados de comunicación y producción. Sin embargo, en una era de producción cognitiva en la que cada fracción de nuestra vida se destina a trabajar, la distracción se convierte en una forma de producción, ya que empuja a la gente a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Todo este síndrome de la multitarea o de déficit de atención por hiperactividad es una especie, advierte Pier Vittorio Aureli, de estajanovismo por defecto, pero que también lleva a una enorme fascinación, como la fascinación por la imagen pseudo-religiosa del propio Steve Jobs. El propio Jobs nos dice en la nota 34 de la página 66, le contó a su biógrafo Walter Isaacson cómo su interés en la meditación zen le había enseñado a ignorar las distracciones y a cultivar la concentración, justamente aquello que ha sido destruido por la tecnología que él ayudó a desarrollar. El capítulo séptimo del libro comienza señalando que hay una perversión del ascetismo que no es simplemente su traducción como austeridad, sino también su comercialización, la comercialización como imagen del ascetismo, que en tiempos de austeridad se ha convertido no solo en algo de moda, sino que también el ascetismo se ha convertido en una ideología. Y sin embargo, dice en la página 71, precisamente porque la austeridad económica es una economía subjetiva que busca manipular la esfera moral y ética del sujeto, el ascetismo ofrece también la posibilidad, piensa Aureli, de emancipar la subjetividad de tal manifestación. Dice que hay 6 espacios o 6 prototipos de espacios inhabitables individuales concebidos por el artista israelí Absalom de la década de 1980 y 1993, y cómo tal vez se podía encontrar en Absalom formas de resistencia a esta ideología del ascetismo, y sobre todo cómo se podría ver los vídeos de la serie Solutions en los que se grabó a sí mismo tratando de habitar en sus prototipos. A pesar de que Le Corbusier, dice, se esforzó al máximo para que su arquitectura se considerara liberadora, su arquitectura residencial es a menudo deliberadamente exigente, como sería el caso de los espacios extremadamente estrechos de la unidad de habitación o los espacios apretados de las celdas de monjes del monasterio de la Tourette o el cabañón de la pequeña cabaña de unos pocos metros cuadrados o la habitación de su taller en la Rue de Sèvres, y sobre todo esa dimensión en la que es como si en todo momento se apreciara que Le Corbusier está fuertemente influenciado por monasterios como los del Monte Athos, donde pasó 3 meses, o también la mencionada Cartuja de Galuzzo, donde la arquitectura es un claro diagrama de los rituales de la vida cotidiana. El prototipo, el propio Absalom llegó a vivir en un espacio arquitectónico proyectado por Le Corbusier, la Villa Lipchitz, y a menudo sus formas, las formas de Absalom, recuerdan de forma literal el purismo de las primeras obras de Le Corbusier. Absalom no diseñó su arquitectura residencial para las masas, sino que insistió en que estas células estaban ideadas para él mismo y no pretendía que otros vivieran en ellas. Hay un aspecto aquí fundamental del ascetismo, que es una práctica que siempre está centrada en el yo y no algo que pueda imponerse a los demás. Absalom consideraba que estas casas eran un acto radical de autorrepresentación que no se centraba en lo que se ha convertido en el fetiche de la cultura consumista, esto es el deseo, sino en su contrario, la moderación, la sofrosine, la templanza, y sin embargo entendía la moderación no como una disciplina punitiva, sino como un modo de dar forma a un modo de vida que él mismo había elegido. En este caso, su proyecto nos muestra una cuestión decisiva acerca de la autoorganización, a saber, la creciente importancia de las normas y de la forma.
Absalom afirmó: no puedo imaginar una vida sin estructura. Estoy seguro de que debo crear nuevas reglas para escapar de otras reglas. Se trata de una especie de técnica de vida, esto es, inventar nuevas reglas, constricciones, a pesar de que esto pueda ser restrictivo, crear unas constricciones propias, creo, dice Absalom, que es el mejor modo, no puedo imaginar otra forma. A diferencia de muchos artistas y diseñadores, Absalom se centró en su propia vida como forma última de su obra. Es decir, es la búsqueda de una estructura más autónoma, una estructura que permitiera, al igual que a los primeros monjes, vivir según su propio idiorritmo, en lugar de según los horarios frenéticos de los modos de producción postfordista. Dentro de este estado, el lema less is more, menos es más, parece cuando menos un comentario, dice Pier Vittorio Aureli, sarcástico sobre nuestra situación, cada vez más precaria, porque ahora sabemos que menos es simplemente menos y que en ello ya hay muy poco que puede idealizarse. Al mismo tiempo, es precisamente el trabajo creativo donde resulta imposible delimitar la frontera entre el trabajo y el no trabajo, pues la vida misma, advierte en la página 77, se ha convertido en la principal fuente de producción y explotación. Y esto, advierte, debería considerarse una oportunidad para centrarse en el ars vivendi como una forma fundamental de resistencia. El legado, apunta, de las prácticas ascéticas debe entenderse como aquello que nos ofrece los medios para transformar el status quo centrándonos en nuestras vidas, o mejor aún, para ver nuestras vidas en todos sus aspectos materiales y organizativos como una posibilidad para el cambio. Hay, advierte, un aspecto profundamente y fundamentalmente esquizofrénico en las formas neoliberales de gobernanza que empareja los recortes en el estado del bienestar y la producción social de medidas que estimulan el consumo individual. El ascetismo, es lo que aquí quiere reivindicar Pier Vittorio Aureli, significa la posibilidad de reclamar una buena vida y con ella la esperanza de que podemos vivir y vivir mejor con menos. Sin embargo, este menos no debería transformarse en una ideología. Menos no es más, insiste, menos es simplemente menos. Decir que menos es suficiente significa rechazar el chantaje moral de la economía de la deuda que nos amenaza basándose en nuestras expectativas de alcanzar una mayor riqueza. Mientras, dice en la página 79, que la economía solo puede evaluar la riqueza social en términos de más, es decir, más desarrollo y más crecimiento, decir menos es suficiente, es un intento de definir una forma de vida que vaya más allá de todas las promesas de crecimiento, también de la retórica amenazante de la escasez. En el fondo, la cuestión que aquí está planteando y que necesita ser muy desarrollada es la cuestión de la convivencia y de la libertad, pero también de la decisión de cómo organizar nuestras vidas y sobre todo de cómo recuperar la verdadera subjetividad que Karl Marx descubrió por medio del oxímoron de somos individuos sociales. Estos individuos que solo llegan realmente a serlo entre otros individuos. En este caso, termina así el libro, menos significa precisamente recalibrar una forma de reciprocidad que ya no está impulsada por la posesión, sino por el acto de compartir. Cuanto menos tengamos en términos de posesiones, más seremos capaces de compartir. Decir suficiente en lugar de más, esto es decir, menos es suficiente en lugar de menos es más, decir suficiente significa redefinir lo que realmente necesitamos para vivir una buena vida, es decir, una vida desapegada del valor social de la propiedad, de la abnegación, de la ansiedad, de la producción y de la posesión, y donde menos sea simplemente suficiente. Bueno, así termina este breve libro de Pier Vittorio Aureli, que, como decimos, amplía y da un contexto mucho más amplio a esa fórmula pues ya convertida en cliché, totalmente fosilizada del less is more, o convertida en un estilo, una moda, un estilema, una atmósfera de ese minimalismo expandido y al mismo tiempo casi carente ya de cualquier especificidad, para ponerlo en esa dimensión de una reflexión sobre lo que llamaríamos la genealogía de la moral y la articulación económica y las formas de composición biopolítica del mundo en el que nos encontramos, y como aquí hay pues toda una serie de matices, como hemos visto, entre
benjaminianos, bartesianos, Foucaultianos, que le llevan a hacer esa propuesta de una búsqueda de lo común o de los ámbitos del común. Y como digo, eso hace que este libro, que es un apunte, me parezca altamente recomendable.